Bueno, queridos amigos, queridos seguidores de la Fundación Ajudis, de la Asociación Ajudis y de la Asociación Asonispo, yo soy Rafael Iván González Figueroa. Soy una persona que en este momento va a transmitirles a ustedes un mensaje que es muy importante y es cuidarnos de los agentes químicos. A veces no tenemos muy en cuenta que los agentes químicos pueden ser demasiado peligrosos y que también en este caso, pues, es muy importante tener esa capacitación básica que es la que vamos a hablar el día de hoy. Vamos pues a verificar paso a paso cuáles son los componentes, cuáles son las estructuras de este curso. Es un curso que nos va a enseñar a todos en nuestras casas, en nuestras áreas laborales y sobre todo en muchos lugares a cómo salvar una vida. Sí, tenemos que tener en cuenta que los agentes químicos son agentes muy demasiado complejos. Entonces, para eso vamos a tener el día de hoy nuestra capacitación. Me alegra mucho poderlos acompañar. Espero que este video transcurra durante, primero, mucho tiempo y segundo, para muchas personas, miles de personas, porque lo ideal es generar conciencia y pues educación. Entonces, pues no siendo más, ya les he contado mi nombre, Rafael Iván González Figueroa. Este video lo van a poder encontrar en nuestras plataformas, en nuestros canales principalmente de YouTube, en Instagram, TikTok, Facebook, nos pueden seguir. Y en este caso, digamos que vamos a revisar bien que esté quedando grabado. Si dice que está grabando y está transcribiendo, es muy importante tener en cuenta la grabación, porque pues de esto depende nuestra capacitación. Sin hablar de pronto ni tanto ni poco, vamos a empezar con nuestra capacitación de agentes químicos y los equipos de protección individual en el sector sanitario. Cuando hablamos del sector sanitario debemos tener en cuenta y recordar pues que estamos hablando de las áreas laborales, principalmente los que somos o los que trabajamos como profesionales de la salud, somos las personas que en este caso estamos muy expuestos en el área sanitaria, como bien lo dice su nombre. Tenemos que contar siempre con unos equipos de protección individual en el área y sector sanitario. Cuando decimos sector sanitario podemos estar hablando de los hospitales, las clínicas, de estos tipos de lugares o instituciones, IPS, EPS y todas las que ustedes se les ocurran, ustedes que son empleados del área laboral, salud. Entonces tener en cuenta que siempre hay unas reglas y unas normas, que en este caso la Organización Mundial de la Salud pues ha expuesto sí, nos expone cada vez más que se van mejorando estas técnicas y estos procesos de cuidado al profesional. Entonces, la exposición a agentes químicos y biológicos en el sector sanitario. Primero, los riesgos asociados a los agentes químicos. Vamos a hablar de la clasificación, de la identificación, la manipulación, el almacenamiento y pues los casos especiales. Riesgos asociados a agentes biológicos, clasificación microorganismos, principales enfermedades en el sector sanitario. Entonces, hay una clasificación de agentes químicos, debemos identificarlos, saber manipularlos y el almacenamiento de estos químicos. Pero hay unos casos especiales que te vamos a estar revisando y sobre todo, pues siempre tener las medidas preventivas, ¿sí? Entonces, muy importante que contemos con esta capacitación de medidas preventivas. Podemos encontrar los riesgos asociados a los agentes químicos y la clasificación. Hay una formación. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Siempre las etiquetas. ¿Cuáles son las etiquetas? Va a ser el rótulo, donde en este caso nos indica qué tipo de químico es el que se está manejando en pues en este recipiente, en este contenedor. Las fichas de seguridad es muy importante. Sí, pueden ser productos de uso profesional, pueden ser productos de uso laboral, pero deben estar debidamente rotulados. Entonces, las fichas de seguridad nos van a ayudar con esto. En el reglamento, pues el código laboral del trabajador, está la clasificación,
pues debe estar etiquetado, envasado adecuadamente. El envasado de las sustancias debe ser debidamente sellado. Y recuerde usted siempre verificar lo que diga el rótulo o la ficha. ¿Sí? Entonces las sustancias y las mezclas, pues en este caso el reglamento siempre nos va a indicar cómo debe estar debidamente sellado. Si vemos que uno de estos recipientes no está bien sellado adecuadamente, lo mejor es no manipularlo y dar aviso inmediatamente. El reglamento, pues la evaluación y la autorización de las sustancias químicas en Colombia y en el mundo es muy importante que se puedan valorar adecuadamente. Si el Código Laboral del Trabajo nos indica que todos los empleados tenemos derecho a un debido proceso. En este caso, el debido proceso sería que se manejen adecuadamente. Los riesgos asociados a los agentes químicos en la clasificación, en este caso las sustancias que pueden provocar incendios o explosiones, explosivos, inflamables y comburentes. ¿Qué vemos en este caso como los comburentes? Pueden ser los oxidantes. Los inflamables efectivamente podría ser como la gasolina, el éter, ¿sí? Los tipos de químicos que sean explosivos en este caso los explosivos puede ser como la dinamita, la nitroglicerina, que son debidamente muy explosivos y debemos tener un adecuado manejo para estos principalmente. Los comburentes o compuestos de oxidantes podemos ver como la soda cáustica, como el diablo rojo, como todo ese tipo de químicos que utilizamos siempre para destapar nuestras cañerías. Yo en este caso también eh, pues les daría el consejo de que cuando vayamos a destapar una cañería, en este caso tengamos bastante precaución, utilizar los implementos que estamos viendo a continuación, que van a ser el tapabocas, las monogafas, ¿sí? La bata, guantes, un gorro, todo es muy importante porque recuerden que estamos hablando de nuestra autoprotección. Los riesgos asociados a los agentes químicos. En la clasificación encontramos las sustancias que afectan a la salud de las personas, que son tóxicos, nocivos, pueden ser por inhalación, por ingestión o penetración cutánea, pueden alterar la salud de un individuo, ser muy tóxicas y tóxicas nocivas. Entonces, en este caso, como cuáles, cuando hablamos de la penetración cutánea, estamos hablando de cuando tocamos o tenemos contacto con este tipo de sustancias químicas y lo que nos va a generar es un alto riesgo de intoxicación porque puede ser muy tóxica o muy nociva. Entonces, muy tóxico son efectos tóxicos agudos, irritante o cutáneo ocular, respiratorio, nocivo, sensibilizante cutáneo. Entonces, siempre tener en este caso en cuenta las normatizaciones. ¿Sí? Cuando veamos que hay una viabilidad donde nos diga que no debemos ingresar en ese cuarto, que no debemos manipular este tipo de elementos químicos, no lo hagamos, no corramos el riesgo porque posiblemente nosotros como profesionales de la salud en nuestras casas nos estén esperando nuestros familiares. Si yo tomo una mala decisión y en este caso decido manipular esos riesgos químicos, muy seguramente vayamos a tener un problema grave. Entonces, ya sea por inhalación, ya sea corrosivo, ya sea en la piel. Entonces, yo les sugiero que cuando veamos inmediatamente que diga no tocar, no se arriesgue. Hay unos químicos que son cancerígenos altamente y son multagénicos o tóxicos para la reproducción, sensibilizados y son demasiado sensibles para respirarlos. Entonces, estos cancerígenos, cuando usted los respira, muy seguramente en los pulmones, van a generar un daño irreversible. Por eso los sensibilizantes, los carcinógenos y posibles efectos cancerígenos, también los mutagénicos, los tóxicos para la reproducción, todo este tipo de químicos o las personas que trabajan en plantas nucleares, normalmente es muy común que puedan ser
altamente estériles y no puedan tener una reproducción eh, física, sexual adecuada, porque estas personas, los genes se van viendo demasiado afectados por los químicos. Entonces, cuando hablamos de radiación, que es altamente pues ¿cómo decirlo? Una de las más comunes formas de ser estas personas infértiles es por la inhalación de químicos. Entonces, estas personas que trabajen en plantas nucleares muy seguramente vayan a tener problemas de estos. Dentro de la clasificación encontramos las sustancias también que dañan físicamente los tejidos biológicos, que podrían ser los corrosivos. Pueden ejercer acción destructiva de los tejidos. En este caso, al solo tener contacto como la soda cáustica con la piel o el azufre, inmediatamente puede hacer que los tejidos se vean altamente perjudicados. Inclusive son quemaduras de tercer, cuarto y hasta quinto grado. Entonces las quemaduras de tercer grado, recuerden ustedes que son quemaduras que en este caso afectan el 80 o más por ciento de los órganos del cuerpo, y la piel es un órgano y un tejido muy importante. Por eso los corrosivos pueden hacer una o ejercer una acción destructiva muy eficaz de los tejidos. En este caso también se les recomendaría tener mucha precaución con los irritantes, porque estos, aunque a veces no tengamos el contacto con la piel, puede ser por medio de las mucosas y pueden provocar una reacción inflamatoria, ya sea una reacción inflamatoria de las vías aéreas, en el cual nos pueden llevar a prácticamente que morir por inhalación de químicos corrosivos. Entonces, una persona que inhale químicos puede inclusive perder la conciencia y hasta la vida, porque estos pueden ingresar al cerebro o a nuestra vía aérea, que son los pulmones, e inmediatamente causar la muerte. Entonces, los irritantes cutáneos, ocular o respiratorio son nocivos sensiblemente cutáneos. Entonces, cuando hablamos de corrosión en los ojos, entonces, ¿qué quiere decir? Que una persona pueda que caiga o sufra de estos químicos puedan corroer nuestras vistas y en eso causar inclusive la pérdida total de la visión. Por eso no es, digamos que cuando las personas que manejan agentes químicos y no lo hacen con las medidas de protección, pueden ser muy responsables tanto para la empresa como para su propia salud y su familia. Bueno, los riesgos asociados a agentes químicos hay que tener en cuenta la identificación. Cuando hablábamos de la identificación es el conocimiento de estos tipos de agentes químicos. ¿Cómo debe ser el etiquetado? Cuando hablamos del etiquetado, acuérdense que estábamos hablando de los rótulos, ¿sí? Los rótulos es muy importante siempre revisarlos, amigos. Es muy importante poder revisar, mirar, tener en cuenta y conocer sobre el agente químico que vamos a manejar. ¿Cómo debe ser el etiquetado? Primero, el símbolo de peligro, que como vemos allí es el significado de que algo no debemos tocar o que no está correcto. Luego debe tener el nombre del producto, la sustancia o la preparación, la mezcla. En este caso vemos un ejemplo que ahí sería el metanol, que es un tipo de químico agente inflamable. Entonces vemos también que la descripción del riesgo es que es muy inflamable, que es tóxico por inhalación y que es tóxico en caso de ingestión. Entonces allí nos está dando esa prevención que tenemos que tener en cuenta. Las medidas de prevención es manténgase fuera del alcance de los niños, manténgase en el recipiente bien cerrado, manténgase apartado de toda fuente de ignición y evítese el contacto con la piel. Entonces ahí ya nos está dando las medidas de prevención que debemos tener en cuenta. ¿Por qué? Porque muy seguramente si los niños no ven este tipo de riesgos de pues, reconocimiento del producto, muchas veces pueden inclusive ingerirlos, beberlos, regarlos y lo que nos va a llevar puede ser una tragedia.
Debemos tener en cuenta también que la empresa debe tener el nombre, la dirección y el fabricante, pues el distribuidor. Entonces, en este caso, encontrar siempre los datos de la empresa que está distribuyendo este producto. Por eso los agentes químicos son tan puntuales. Para este tipo de, pues yo les recomiendo siempre que mantengamos todo este tipo de químicos lejos del alcance de los niños, donde no los puedan encontrar, porque hay personas que lo dejan junto en un cajón de los productos de aseo y alguna persona puede correr el riesgo de, pues en este caso, de equivocarse y coger el producto que no es. Entonces, es mejor tenerlos muy lejos. La nombre, el dirección y número de teléfono del proveedor o de los proveedores, la cantidad nominal de la sustancia o la mezcla, los identificadores del producto, los pictogramas de peligro, que en este caso son las imágenes, la palabra de advertencia, que diga peligro, indicaciones de peligro, las frases que vimos anteriormente, ¿no? Consejos de prueba y la información suplementaria. Entonces, en este caso, siempre esos químicos deberán llevar este tipo de datos, porque de ahí es donde sabemos de qué empresa, qué lote y de qué tipo de agente químico estamos manipulando. Los riesgos asociados a los agentes químicos en la identificación será muy importante siempre la ficha de datos de seguridad. De esta ficha de datos de seguridad será proporcionada por el fabricante a la primera entrega del producto. Debe estar a disposición del trabajador. Se compone de 16 puntos con la siguiente información. Esta será lo que vamos a ver, es la ficha de datos de seguridad. Primero, la identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o empresa. Entonces, siempre tener en cuenta el nombre del químico y el nombre de la empresa. La identificación de los peligros, si es de alto riesgo, de bajo riesgo, siempre debe estar allí. La composición, la información sobre los componentes, los primeros auxilios que debemos tener en este caso. Ejemplo, una persona que con soda cáustica caiga sobre sus manos. Hay que tener unos primeros auxilios, si es que abundante agua. Bastante agua en nuestras manos, miembros, si es el caso donde haya caído el agente químico, pero recuerde que el agua no debe caer en chorro, porque va a crear un peor trauma de lo que ya hay. Las medidas de lucha contra incendios, es importante mantener estos químicos lejos de cualquier tipo de chispa o fuego inflamable que pueda generar un incendio. Las medidas en caso de liberación accidental, la manipulación y el almacenamiento, lo que hablábamos, cómo se manipula y en dónde se almacena. Los controles de la exposición, la protección personal, las propiedades físicas y químicas y la estabilidad y reactividad. Todo eso lo mejor es siempre tener, como les digo, un cajón aparte, un lugar aparte, donde estos químicos no los toque nadie, por seguridad y pues en este caso, preferencia de nuestras familias. Continuamos con las informaciones toxicológicas. En este caso, cuando hablábamos de la soda cáustica, del azufre, del metanol, todo este tipo de agentes químicos inflamatorios son toxicológicos. Las informaciones ecológicas, dónde se puede desechar, cómo se desecha, las consideraciones relativas a la eliminación, dónde se puede eliminar este tipo de agentes, en qué lugar puedo dirigirme yo a eliminarlo, las informaciones relativas al transporte, las informaciones reglamentarias y otras informaciones. Toda la información que podamos contener de estos agentes químicos será muy importante y jugarán un papel muy importante porque nos enseñará dónde, cómo desechar, cómo manejarlas, en qué recipiente debe ser y cuáles son los datos vitales que yo debo tener en cuenta. Los riesgos en la manipulación. Primero, no se deben ni comer ni beber en las áreas de manipulación de agentes químicos. Eso es prohibido. ¿Por qué? Porque en el aire quedan las esporas. En el momento de que yo esté ingiriendo un alimento, muy posiblemente al ingerirlo, ingiera este tipo de agentes químicos. No se debe oler
no se debe probar un agente o un producto químico nunca. Recuerden que hablábamos de que al olfatear o al oler uno de estos agentes químicos, posiblemente pueden ir al cerebro, a los pulmones y causarnos daños irreversibles. En caso de que se trasvase a otro recipiente, se debe identificar el contenido mediante la etiqueta, pues en este caso, en el nuevo envase también debe estar rotulado. Sí, porque en este caso, pues todo debe ir rotulado. Los productos peligrosos, tóxicos o muy tóxicos, los cancerígenos, los mutagénicos, tóxicos para la reproducción, se deben manipular en vitrinas de seguridad. Sí, entonces, todo lo que sean ese tipo de químicos, detrás de una vitrina de vidrio especial, los vamos a manipular. ¿Por qué? Porque cuando hablábamos de las plantas nucleares, este tipo de químicos y este tipo de agentes, es mejor mantenerlos entre más lejos de nosotros, mucho más eficaz el cuidado. Se deben redactar procedimientos con normas de utilización y actualización o actuación en el uso de productos químicos. Tienen que haber unas normas expuestas fijas en el cual nos indique cómo lo vamos a manipular esos agentes químicos. ¿Qué quiere decir? Que yo no voy a manipular uno de estos agentes químicos sin tener la debida capacitación y sin revisar el manual de utilización de estos productos. De lo contrario, no es posible. Cuando hablamos del almacenamiento de los agentes químicos, en este caso, es primero almacenar la mínima cantidad operativa. Si no podemos estar almacenando químicos en exceso, porque podemos generar ya sea un incendio o una tragedia muy alta. Organizar el almacén teniendo en cuenta las características de los productos y sus compatibles. Entonces, en este caso, las compatibilidades, ¿qué quiere decir? Pues que hay unos químicos que se pueden manipular con otros y que no van a generar una chispa o un incendio, como hay otros que inmediatamente al contacto generan una explosión. Entonces, no podemos mezclar nitroglicerina con glicerina, entonces, porque inmediatamente son altamente explosivos y lo que vamos a hacer es que haya una explosión. Entonces, cuando hablamos de este tipo de químicos, es eso lo que hablamos de las compatibilidades en los almacenes. Hay almacenes donde los podemos eh, acomodar según su compatibilidad, ¿sí? Unos que sí se puedan mezclar sin que generen una tragedia. Los productos deben estar correctamente envasados y etiquetados. Se deben emplear armarios de seguridad para productos agresivos. En las baldas inferiores se colocarán los más pesados y los ácidos y bases fuertes. Entonces, todo lo que sea más pesado y fuerte irá abajo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque con esto, entre menos haya un choque o un impacto, va a generar menos riesgo de explosión y se emplearán frigoríficos antidegradantes o de seguridad aumentada para almacenar productos inflamables muy volátiles. Entonces, lo que quiere decir es que deberán haber unos espacios adecuados para estos inflamables. Entonces, deben estar aparte de todos los otros microorganismos o los otros agentes químicos, porque los muy inflamables quiere decir que van a hacer una explosión en cualquier momento. En ese almacén no se debe trabajar. Allí lo que vamos a hacer es únicamente retirar lo que vamos a utilizar, más no vamos a trabajar. Se debe disponer de duchas de seguridad y fuentes lavaojos. Entonces, en ese caso, las fuentes lavaojos serían las fuentes que encontramos a la mano para lavar inmediatamente nuestro rostro si es necesario, y las duchas para retirar los agentes químicos. Las vías de entrada al organismo puede ser la parenteral, a través de discontinuidades en la piel por cortes o pinchazos o contacto con heridas sin protección. Entonces, uno de estos agentes químicos, si tenemos las manos agrietadas, cortaduras, heridas, debemos siempre protegernos muy bien porque va a ser una entrada eficaz para que éste vaya a ingresar. La vía aérea y respiratoria por inhalación de agentes se puede presentar en suspensión en el aire,
formando aerosoles contaminados. La dérmica por contacto de la piel o mucosas con los agentes implicados. ¿Sí? Entonces, siempre la piel será uno de los factores más eficaces en la cual estos tipos de agentes químicos pueden ingresar. Y la vía inhalatoria es demasiado fácil que cualquier químico suelte uno de estos olores y nos vaya a afectar a nosotros. Entonces, por eso se les recomienda siempre usar tapabocas N95, tapabocas altamente que nos alejen de este tipo de químicos lo más puro, lo más factible que sea posible. Estamos acomodando aquí. Se nos vaya a descargar los dispositivos. Hasta el momento, lo más importante que hay que tener en cuenta, y como les he venido mencionando, es ese adecuado manejo para que no vayamos a caer en un agente químico que toque nuestra piel, que pueda en nuestra vía aérea generar un impacto que vaya a ser irreversible. Los agentes químicos, como el ingreso de la vía digestiva, es la vía asociada a malos hábitos higiénicos. Comer, beber o fumar en el puesto de trabajo, no lavarse las manos una vez finalizada la tarea. Entonces hay personas que suelen cometer este tipo de errores y están alimentándose en el área de trabajo, están tomando bebidas, cuando esto, según el manual que estamos hoy aprendiendo, no es adecuado. Recuerde usted que al usted estar consumiendo alimentos, bebidas, o estar fumando en el área de trabajo, primero que todo puede generar un alto riesgo. Los riesgos químicos hospitalarios, que son los que vamos a entrar a ver. Ay, chicos, un segundo. Esos riesgos o agentes químicos hospitalarios que vamos a observar son los agentes anestésicos inhalatorios. Si los desinfectantes y esterilizantes son altamente fuertes, sobre todo cuando la persona que es encargada de servicios generales realiza las desinfecciones, utiliza este tipo de esterilizantes y desinfectantes que pueden ser altamente cancerígenos. Los agentes citostáticos, el formaldehído, que viene a ser muy parecido a un esterilizante como el glutaraldehído, los humos quirúrgicos, los látex. Entonces, este tipo de químicos son muy comunes en el área hospitalaria. Y los inhalatorios, en este caso estamos viendo como los químicos depresores del sistema nervioso central. Los productos más frecuentes puede ser el óxido de nitrógeno, isoflurano, enoflurano, alotano, mexotiflurano, desflurano, y son químicos inhalatorios altamente riesgosos que pueden inmediatamente afectar el sistema nervioso central. Los riesgos, la infertilidad, problemas hepáticos, problemas renales, pérdida de motilidad, de actividad refleja o de conciencia. Como vemos, muy riesgo alto para este tipo de agentes químicos. Entonces, dentro de los inhalatorios, las medidas preventivas siempre serán los sistemas de eliminación de gases residuales, la revisión periódica de los respiradores, etcétera, también porque pues los controles ambientales deben hacerse periódicamente y los procedimientos de trabajo es muy importante estarlos realizando constantemente. Los desinfectantes esterilizantes como el óxido de etileno son bastante riesgosos porque es un gas irritante altamente tóxico que puede causar cáncer y alteraciones genéticas y hereditarias. Las medidas preventivas, si es posible sustituir por otros métodos de esterilización, como el autoclave a vapor, el plasma o peróxido de hidrógeno, mantenimiento periódico de los equipos, la aireación adecuada de la zona de esterilización, sistemas de detección ambiental, sistemas de aireación del material esterilizado. Entonces,
cuando se habla también de esterilizar los equipos quirúrgicos, es muy importante tratar de no utilizar estos tóxicos porque son altamente cancerígenos. Entonces los inhalatorios es mejor inclusive realizar esas esterilizaciones con un autoclave. Los desinfectantes y esterilizantes encontramos también como es el peróxido de hidrógeno, la clorexidina, el glutaraldehído, los productos enzimáticos, ¿sí? El glutaraldehído es un alto esterilizante, ¿sí? Para eso también, a ver, un segundo, chicos, vamos a ponerlo acá en español, listo. Sí. Bueno. Cuando estamos viendo también este tipo de riesgos, digamos por el peróxido, la clorexidina, el glutaraldehído, son dependiendo también de las concentraciones de los riesgos. Estos son muy variables porque hay unos que son muy corrosivos, irritantes y sensibilizantes. Entonces podemos ver también que hay unas medidas preventivas que podemos utilizar, que es el conocimiento del producto y de sus riesgos, etiquetado, precisamente siempre recordemos las etiquetas, los rótulos, y para las diluciones, siempre usar las proporciones indicadas en la instrucción de uso, ¿sí? Siempre utilizar los elementos de protección personal. Las centrales de esterilización con peróxido de hidrógeno deben estar bien ventiladas y disponer de revisiones periódicas. ¿Por qué? Porque este peróxido de hidrógeno es altamente corrosivo y ese se usa mucho para la esterilización de instrumentos quirúrgicos. Entonces, por eso hay que tener una adecuada ventilación. Los agentes citostáticos, que son las sustancias químicas empleadas en el tratamiento de tumores, inhiben el crecimiento celular. Tienen un riesgo alto que es tóxico y tiene posibles efectos cancerígenos, posibles efectos mutagénicos, posibles efectos tóxicos para la reproducción y posibles efectos alérgicos como la dermatitis, náuseas, vértigos, que son pues altamente corrosivos. Los agentes citostáticos, hay unas medidas preventivas también. Es trabajar en cabinas de seguridad biológica en clase 2 o clase 3 para su preparación. Esas cabinas deben ser altamente ventiladas y pues en ese caso los elementos de protección personal siempre serán muy importantes. Tener una ropa adecuada. En la zona de preparación deberá existir la cantidad mínima necesaria de estos medicamentos, porque entre más medicamento haya, mayor riesgo va a haber. En la zona de preparación deberá existir también o disponer del procedimiento de trabajo para la eliminación de orina y heces en pacientes tratados con citostáticos. Esos pacientes que estén siendo tratados con este tipo de químicos, debe haber un lugar adecuado para eliminar sus heces y su orina porque es altamente riesgosa. El formaldehído es una sustancia inflamable y es de olor penetrante en disolución. Se conoce también como el formol. Sí, este se emplea habitualmente para la conservación de tejidos en laboratorios de anatomía patológica. Tiene unos riesgos muy altos y es el riesgo por inhalación, la ingestión y en el contacto con la piel provoca quemaduras. Tiene efectos cancerígenos que puede ser un cáncer nasofaringio y leucemia y la posibilidad de la sensibilización en contacto con la piel. El formol es una sustancia altamente química que se utiliza pues para mantener también a los cadáveres y personas que trabajen con el área de morgues y de este tipo de, se podría decir, pacientes que van directamente ya para un destino final, que es su sepultura. Las medidas preventivas pueden ser también siempre que sea posible por otros productos. Siempre utilizar los desinfectantes adecuados, los elementos de protección personal, disponer de una buena ventilación
disminuir siempre al mínimo posible los trabajadores expuestos al tiempo de la exposición. O sea, que trabajen de a pocas personas, porque entre más personas hayan en ese momento trabajando, mucho más riesgo vamos a encontrar, ¿correcto? Los humos quirúrgicos. Esos humos quirúrgicos son agentes volátiles y son producidos durante la electrocauterización, la cirugía láser, el bisturí ultrasónico, contenido bioaerosoles con material celular, por lo que subyace ya el riesgo de exposición a agentes biológicos. ¿Cuál es el riesgo? Es irritante, cancerígenos, riesgo biológico, cefaleas, náuseas. Por eso cuando se realizan este tipo de extirpaciones, de tratamientos láser, de cirugías que se dan por medio de láser, este tipo de riesgo de humo quirúrgico es altamente peligroso, cancerígeno, y pues hay que saberlo manejar con los elementos de protección personal adecuados, tener una buena ventilación principalmente. Las medidas preventivas que podemos encontrar será la extracción localizada, ¿sí? Acoplados al bisturí o acoplados con filtros, que son partículas grandes, partículas pequeñas, gases, filtro de carbón activo que elimine los olores. Será muy importante este tipo de filtro porque hacen que haya una mayor ventilación adecuada. La ventilación general del quirófano siempre será regulada y se recomienda que hayan 15 renovaciones de aire cada hora. Entonces, constantemente en una sala quirúrgica deberá haber ventilación adecuada. ¿Por qué? Porque está haciendo constantemente cambio de aire. Los riesgos también por los látex. Los látex es el caucho también natural, que es un producto vegetal procesado y está presente en multitud de los productos del ámbito hospitalario, como por ejemplo los guantes, las sondas y los drenajes. Los riesgos que podemos encontrar en el látex está clasificado como sensibilidad y hay 13 proteínas con capacidad alérgica identificadas en el látex. Algunos de los aditivos se utilizan procesando el látex, pueden producir sensibilidad por contacto. ¿Qué podemos hacer para prevenir? La sustitución de estos elementos, la minimización de el uso de los guantes y el uso racional. Entre menos lo utilicemos, mucho más fácil. La exposición a los agentes biológicos. Los agentes biológicos es una de las mayores preocupaciones en el ámbito laboral por los agentes químicos. Y estas exposiciones derivadas de una actividad con intención deliberada de utilizar agentes biológicos son exposiciones surgidas de la actividad laboral, pero que no implique el uso o contacto directo con agentes biológicos o el uso deliberado de los mismos. La definición del agente biológico es que son los microorganismos con inclusión de los genéticamente modificados, los cultivos celulares y los endoparásitos humanos susceptibles de originar cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad. En la práctica también se asumen dos categorías, que son los agentes biológicos vivos, bacterias, virus o hongos, endoparásitos, y los productos derivados de estos, digamos con efectos tóxicos, alérgicos o irritativos, como las micotoxinas, las endotoxinas y el ergosterol, que son químicos que están derivados de estas bacterias. Las actividades con riesgo de transmisión de infecciones a través del contacto puede ser con sangre, ¿sí? La sangre es altamente contaminante, los líquidos corporales, como las secreciones vaginales, el semen, la orina, el líquido amniótico, la leche materna, líquido cefalorraquídeo, líquido sinoval, el líquido peritoneal, líquido pleural, líquido pericárdico, lágrimas, secreciones nasales, esputo y exudados que contengan o no sangre visible, las heces, la piel no intacta y las mucosas. Esos son químicos o son biológicos altamente, eh, pues,
que son peligrosos para el contacto. En el ámbito de la salud se denomina infección nosocomial o una infección intrahospitalaria a la infección contraída por pacientes ingresados en un recinto de atención a la salud. No solo hospitales, cabe reducir que, es decir, que se adquieren durante su estancia y no son la causa del ingreso. También entrarían en esta categoría las que contraen los trabajadores en el centro debido a su ocupación o exposición, los empleados de los hospitales, que son altamente eh, presa fácil, digamos, para este tipo de bacterias que pueden ser patógenos. Los riesgos asociados a los agentes biológicos es del paciente y el paciente pues hace la transmisión al profesional de la salud y es muy común ver este tipo de riesgos químicos en las instituciones y en los pacientes o en los profesionales de la salud. La Organización Mundial de la Salud dice que solo se necesitan 5 momentos para cambiar el mundo. Sí, pues, ¿qué debemos tener en cuenta en esos 5 momentos? Siempre las manos deben estar debidamente lavadas, debemos higienizarnos adecuadamente, debe haber una ventilación correcta, debe haber una rotulación correcta de estos químicos y principalmente la capacitación adecuada. Eh, ya conocíamos la higiene, en este caso de manos, y es antes del contacto con el paciente, antes de tener de una tarea, ¿sí? De realizar una tarea con el paciente, después de la exposición con fluidos corporales, después del contacto con el paciente y por último, después del contacto con el entorno del paciente. Siempre debemos estar realizándonos la técnica aséptica porque es muy importante. Los riesgos de factores biológicos determinantes puede ser la definición. ¿Qué nos dice? Se entiende por riesgo biológico la posibilidad de que un trabajador pueda sufrir infecciones, intoxicaciones o procesos alérgicos como consecuencia de la exposición a microorganismos. Los factores determinantes es la extensión de la contaminación, las vías de entrada, virulencia del microorganismo, susceptibilidad individual del trabajador expuesto. Esos son los riesgos principales. Los factores también es la extensión de la contaminación. Esto depende del nivel de dispersión y de la inefectividad de los microorganismos que se hayan vertido al exterior. La virulencia del microorganismo también es el grado de virulencia o la dosis infectante. La susceptibilidad individual del trabajador expuesto puede ser también inmune por vacunación o una infección previa. Las vías de que dichos agentes químicos pueden utilizar y es que cada agente, de acuerdo a sus características, puede utilizar una o varias de las indicadas para su transmisión. Recuerden que hay unas inhalatorias, como veíamos la parenteral, la respiratoria, la dérmica, la digestiva, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante siempre que terminemos de manejar o lleguemos a nuestras casas, realizar un debido baño donde podamos estar cerca de 15 minutos, de 10 a 15 minutos, haciéndonos un baño adecuado para evitar ingresar estos agentes químicos a nuestros hogares. Aquí encontramos una tasa o una tabla de riesgos, ¿sí? Entonces en el grupo 1 se ve que es muy poco probable que la persona pueda correr un riesgo con los agentes del grupo 1. En el grupo 2 es más probable, es escaso, pero existe. El grupo 3 ya es una enfermedad grave y es un alto riesgo a la propagación y existe la eficacia. Y en el cuarto grupo es una enfermedad grave también, pero es muy alto y la eficacia pues es muy baja. Las infecciones víricas, en este caso podemos ver como el sarampión, virus de las paperas, la vaccinia virus, el virus de la influencia, el COVID-19. Con la pandemia aprendimos
que el COVID-19 nos cambió la vida. Y él se volvió uno de los virus más eficaces en los cuales podemos contraer una patología. Las infecciones bacterianas, en este caso, puede ser la meningitis, la Legionella femenila, la salmonela, la tuberculosis, sí, la salmonella tipi, que son altamente un riesgo potencial y es donde más debemos tener protección con nuestros elementos de protección personal, como el tapabocas N95, monogafas, usar gorro, guantes, bata y en los uniformes anti y fluidos. Con eso vamos a evitar que vayamos a contraer una infección química o bacteriana. Los grupos de hongos encontramos la candidiasis, la fumigatus y en grupo 2 podemos encontrar la lamblia, la lombricoides, que son, y la ébola principalmente, que son los más alto riesgo de bacterias que podemos, en este caso, contraer. El primer contagio del virus del ébola se produjo en España el 6 de octubre del 2014 y en esta historia pues encontramos que hay ya una nueva vacuna del ébola que se prueba también en Guinea y tiene una efectividad del 100% según la Organización Mundial de la Salud. Por eso, entre más nos damos cuenta que va transcurriendo el- la, la existencia humana, van apareciendo nuevas bacterias, van apareciendo nuevos agentes. Entonces, el ser humano poco a poco ha venido también evolucionando y tiene que venir evolucionando en su protección. Los procedimientos de trabajo y medidas técnicas también que eviten o minimicen la liberación de agentes biológicos es lo que tenemos que tener en cuenta en este tipo de reducción. Sí, reducir del número de trabajadores expuestos es muy importante. Las medidas seguras para la protección o la recepción o manipulación y transporte de agentes biológicos dentro de un lugar de trabajo, principalmente los camilleros, que son intrahospitalarios, que están trabajando siempre con la toma de muestras de laboratorio. Las medidas de protección colectivas o individuales, ahí pues creo que aplica para que cada uno tenga en su conciencia cómo se protege para proteger a su familia y seguir los adecuados estándares laborales, ¿sí? Porque cuando yo estoy cumpliendo con las reglas laborales, muy seguramente pues voy a estar muy bien protegido. Los riesgos asociados también a los riesgos biológicos, vemos en este caso medios seguros para la recolección, el almacenamiento y la evaluación de residuos, ¿sí? Son los recipientes, por ejemplo, cuando estamos hablando de recolección de bisturís, jeringas, no, principalmente las agujas que son cortopunzantes, bisturís, todo lo que tenga que ver con biológicos que se acaben de utilizar y que puedan generar una agresión al personal, se desecharán en el guardián, que es el recolector de cortopunzantes, lo que son jeringas, guantes, pañales, todo este tipo de útiles o utensilios que hayan sido expuestos a sangre o también a líquidos corporales, deberán ser desechados en la caneca roja. ¿Sí? Todo lo que usted consuma de alimentos, un paquete de papas, una cáscara de banano, un alimento, debe ir en la caneca verde, porque en esta es donde se desechan los biodegradables. Las medidas de higiene también que eviten la dispersión del agente biológico fuera del lugar de trabajo. Por eso es tan importante también tener un recolector de basuras lejos del lugar de trabajo. Se debe tener una buena y adecuada señalización del peligro biológico. El establecimiento también de planes debe hacer un plan de acción
para enfrentar los accidentes biológicos y derivar estas exposiciones. La verificación, pues cuando fuese necesario y técnicamente posible, de la presencia de los agentes biológicos fuera del confinamiento y pues físico primario. También es importante prohibir que los trabajadores, nuevamente hacemos énfasis en esto, se alimenten, fumen, tomen líquidos o utilicen cosméticos que estén cerca al área laboral. Eso es un alto riesgo laboral. Que debemos proporcionar también prendas de protección adecuados. Las entidades deberán proporcionar los adecuados pues prendas institucionales para evitar que las personas puedan contener o contraer una de estas infecciones o un accidente por agentes químicos. Se debe también disponer de retretes, cuartos de aseo adecuados para la limpieza y sobre todo para la recolección de estos agentes. Debe haber una debida señalización y elementos adecuados. Se debe realizar el mantenimiento de los equipos de protección, el almacenamiento, la limpieza y la revisión, y preparación o sustitución, la reparación o la sustitución. Todo esto será muy importante llevarlo a cabalidad para evitar que vayamos a tener un grave accidente por agentes químicos. Se debe especificar también los procedimientos de obtención, manipulación y procesamiento de muestras de origen humano. El tiempo para el aseo personal, si antes de la comida y antes de abandonar el trabajo, cada 10 minutos. La ropa de trabajo debe guardarse en lugares que no contengan otras prendas. El empresario se responsabilizará del lavado, descontaminación y, en caso necesario, destrucción de la ropa de trabajo de los empleados y la adquisición y uso de equipos de protección personal, que son los que se deben entregar cada 6 meses a los empleados. ¿Cómo vamos a utilizar los implementos? Primero deben quitarse todas las joyas. Segundo, deben retirar las sortijas, relojes, bueno, manillas, todo lo que tengan. Y tener también en este caso las uñas bien lavadas, cortas, y no pueden tener ni uñas artificiales, ni tips para uñas, ni uñas acrílicas, mucho menos pueden contener esmalte, ni nada de ello. Las manos deben estar completamente limpias, sin esmalte y sin nada que pueda alterar este proceso. El lavado será el de manos, que es usar agua y jabón, preferiblemente líquido, mojar bastante con agua, friccionar en este caso palma con palma, luego las falanges de los dedos de 10 a 15 segundos, llegando hasta 10 centímetros por debajo del pliegue de las muñecas. Poner especial énfasis en el lavado de las uñas, enjuagar con abundante agua y las manos se secarán con toallas de papel desechables. Para el cierre de la llave use la misma toalla para evitar la recontaminación. El tiempo total para el lavado del procedimiento será aproximadamente de 1 minuto, que es lo más recomendable. ¿Qué vamos a realizar antes de manipular los alimentos, comer o dar de comer al paciente, después de ir al baño, antes y después de dar atención básica al paciente, bañar o hacer la cama, control de signos vitales y cuando las manos estén visiblemente sucias? Serán estas las opciones y oportunidades en las cuales vamos a hacer el lavado de manos. También hay que tener en cuenta que es el que es, digamos, es el que se realiza también el lavado de manos o el lavado clínico con una solución jabonosa antiséptica de amplio espectro microbiano, que tiene rápida acción, no es irritante y está diseñado para su uso en situaciones de brotes de infección hospitalaria, áreas críticas, realización de procedimientos invasivos y en áreas de pacientes
inmunosuprimidos. Entonces, por eso es muy importante el lavado de manos clínico. Para esto vamos a tener aquí esta imagen. Espero que le tomen una captura de pantalla, que la guarden, porque ¿qué vamos a tener en cuenta? Siempre humedecer las manos con agua. Luego aplicar de 3 a 5 milímetros de jabón antiséptico. Y de todos modos, frotar vigorosamente las manos por 15 a 30 segundos. Primero palmas con palmas, luego vamos a hacer todo el procedimiento de las falanges, dedos con dedos, luego sobre la muñeca, entonces dorso con palma, luego cruzamos las falanges, hacemos un barrido del dedo pulgar, por último las uñas y jugamos las manos. Sí, con la misma toalla, recuerden que vamos a hacer un secado donde no frotemos, sino un secado. Y con esa misma toalla vamos a cerrar la llave, ¿correcto? ¿Qué riesgos también asociados a los agentes químicos en el lavado clínico? Primero, se debe realizar al llegar y al salir del hospital. Siempre que lleguemos al hospital o al salir, vamos a lavarnos las manos. Después del contacto, antes del contacto con el paciente, antes de una tarea aséptica, después de una exposición a fluidos corporales, después del contacto con el paciente y después del contacto con el entorno del paciente, lo que quiere decir que vamos a estar en constante lavado de manos. ¿Qué debemos tener en cuenta, mis queridos estudiantes? Que los lavados de manos siempre nos pueden salvar la vida. Nos pueden salvar la vida ya sea de algún riesgo inminente, de cualquier tipo de, pues en este caso de agente químico o biológico, que pueda ingresar a nuestras manos e inclusive es mejor siempre utilizar protección, recuerden los elementos de protección personal, como en este caso, ¿cuáles? Pues estábamos hablando de los que son los elementos de protección personal, como guantes, tapabocas, monogafas, si es necesario para agentes químicos, el tapabocas N95. Si todo este tipo de agentes químicos, recuerden ustedes que pueden generar un alto riesgo inhalatorio o ya sea un riesgo que pueda ser cutáneo, digestivo. Entonces, por eso se les recomienda siempre utilizar los implementos de protección personal. Dentro de esta capacitación es muy importante también siempre que tengamos en cuenta que los agentes químicos deben estar bien rotulados, deben estar con el contenido bien sellado. Y recuerden que ya al finalizar siempre debemos mantener cerrado el almacenamiento donde se encuentran este tipo de implementos. No siendo más, muchas gracias por ver esta capacitación. Síganos en nuestros canales. Los agentes químicos no son un chiste. Hay que tener un adecuado manejo de este. Y los invito a que continúen nuestro canal de YouTube en Ajudis. Vean las noticias por Mundo Noticias. Soy Rafael Iván González Figueroa de la Fundación Ajudis, quien les habló. Muchas gracias.